Con el permiso de ustedes. Listo, ahí ya estamos grabando. ¿Me confirman porfa si estamos viendo la presentación, las diapositivas? Si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a hacer esta primera parte que es la presentación del curso. Entonces la hago rápido y después atiendo sus inquietudes. ¿Listo? Listo, entonces el curso se llama Medición de parámetros eléctricos en circuitos polifásicos. Entonces vamos a mirar el tema del calendario, el contenido del curso, qué materiales vamos a utilizar, cómo vamos a hacer la evaluación y por último vamos a mirar algunas observaciones importantes, observaciones que tienen que ver con la parte logística o con la parte burocrática del curso, por llamarlo de alguna manera, ¿listo? Muchos de ustedes ya me conocen, ya ustedes han hecho varios cursos conmigo, la mayoría. Algunas otras personas son nuevas. Entonces, para las personas nuevas, mi nombre es Henry Tarazona Vega, ingeniero electricista o eléctrico, tecnólogo también en electricidad industrial. He tenido experiencia docente, experiencia también en sistemas eléctricos, sobre todo en la parte industrial. Regálenme un segundo que acá hay personas que se están quedando por fuera. Me están escribiendo acá al chat interno. Entonces le vamos a dar entrada. Obviamente yo después reviso que estén bien matriculados, que estén en la lista oficial. Entonces voy a compartirles acá nuevamente el enlace. Listo, ya se los comparto. ¿Me confirman nuevamente si estamos viendo la presentación? José David Sí, dice señor. que bien, Osmel, Se escucha y Jesús, se ve bien. Ricardo dice que bien. Listo, Sí, Ricardo Cuevas, le recomiendo porfa refresque la página si tienen algún inconveniente. Listo, entonces ahorita vamos a hacer una presentación de cada uno de ustedes. Esto lo vamos a hacer mediante una encuesta. Ya se las voy a compartir, donde ustedes van a poner su nombre, su número de documento, van a autorizar el tratamiento de datos por parte del SENA, van a escribir su profesión y van a escribir también qué expectativas tiene del curso. Estas últimas dos ítems o puntos son importantes para mí eh, para saber más o menos qué nociones tienen ustedes de los sistemas trifásicos, de los sistemas polifásicos y más o menos saber si estamos hablando el mismo lenguaje, en qué nivel estamos. Entonces, el curso inicia hoy 7 de abril y finaliza el 5 de mayo. Nos vamos a ver los martes y los jueves de 6 a 8. Nosotros somos el grupo 1, de 6 a 8 pm. Entonces creo que acá no tenemos ningún inconveniente, ya que cuando ustedes llenaron el formulario, se les dieron esas dos opciones de horario, entonces ustedes escogieron la que más les convenía. Entonces, para que lo cumplamos. En cuanto al contenido del curso, hoy vamos a mirar una pequeña introducción, vamos a hacer un pequeño recorderis
de las principales parámetros eléctricos de lo que vamos a utilizar a lo largo del curso. Vamos a repasar los circuitos en serie, circuitos en paralelo, vamos a recordar la ley de Ohm, la ley de Watt, algo muy sencillo. Em, Como preámbulo a lo que ya vamos a ver a lo largo del curso, que son los sistemas trifásicos, los sistemas polifásicos. Para eso tenemos que entender el concepto de inductancia, el concepto de capacitancia, ya que en los circuitos trifásicos estos tipos de cargas son bastante comunes, entonces es importante conocerlos em, para poder medir bien las magnitudes que nosotros vayamos a tener. En la sesión 4 vamos a revisar algo de teoría referente a las senoides, tiene que ver mucho con las formas de onda de los circuitos trifásicos. Luego vamos a mirar el tema de potencia, de factor de potencia, que van muy relacionados. Vamos a hablar em, de la fase de la tensión, de la desfase de la corriente, cómo la vamos a medir, cómo la vamos a interpretar. En la sesión 7 vamos a resolver algunos ejercicios de circuitos trifásicos, algo muy sencillo con algunos métodos muy elementales. Y en la sesión 8, que es la última, vamos a revisar de manera muy general cómo aplicamos todo lo que vimos anteriormente en las máquinas eléctricas estáticas y máquinas eléctricas rotativas. Estamos hablando de los transformadores, de los generadores y de los motores. Listo, entonces va a ser algo muy, muy general, algo muy elemental. Listo. En cuanto al material de clase, vamos a utilizar estas presentaciones que estamos viendo ahí en pantalla. Esto yo se los voy a compartir, se los voy a compartir ahí por el grupo de WhatsApp. También, como les dije al inicio de la sesión, las sesiones las vamos a grabar. Eso va a ir a un canal de YouTube que ahorita que terminemos la reunión, les voy a compartir el enlace para que puedan revisar todo lo que hablemos acá. Les voy a compartir también un libro de donde estamos sacando toda la información. Es el libro guía, se los voy a compartir también. Vamos a compartir también las normas. Estábamos hablando del RETIE, la NTC 2050, que son los libros pues, más básicos en lo que se refiere en instalaciones eléctricas. Listo, también es importante el tema de la motivación, de la automotivación. Cuando nosotros nos inscribimos a estos cursos, lo hacemos con el fin de aprender, con el fin de compartir información. Entonces, la idea es que no esperemos siempre que el profesor o el instructor nos dé toda la información, sino que también hagamos mucho énfasis en la autonomía y en ese trabajo personal, en ese trabajo autónomo. Entonces, esto tiene que ver mucho también con la evaluación. Entonces, la participación en clase para mí es muy importante en el sentido que en este curso se inscriben personas de todos niveles, desde aquella persona que está interesada por primera vez en la electricidad, que no tiene ni idea de electricidad, hasta técnicos e ingenieros que ya tienen mucha experiencia de muchos años, experiencia en el campo empírico, en el campo laboral y también mucho conocimiento eh, formal, es decir, eh, con títulos académicos formales que toman estos cursos, bien sea por recorderis, bien sea por actualización.
o simplemente porque necesitan el certificado para un requerimiento laboral. ¿Sí? Entonces, en lo que llevamos en estos cursos siempre hemos tenido esa diversidad, que para fines acá didácticos del curso son bastante importantes, porque pueden haber personas que están allá en su trabajo, que nos comparten información. No solamente soy yo el que estoy hablando acá, el que les estoy compartiendo información, sino la idea es que entre todos, desde cada uno desde su profesión, nos pueda compartir y nos pueda ayudar que el curso pues no sea tan monótono de siempre estar presentando, sino que sea más bien como una especie de foro, como una especie de charla, donde cada quien desde su experiencia haga su aporte. También hemos tenido muchas personas del campo de la seguridad y salud en el trabajo que asocian esa profesión con la parte eléctrica. Entonces también es importante el aporte de esos profesionales, de esos compañeros. ¿Listo? Entonces, la participación en clase, por favor, tengámoslo eh, bien presente. Obviamente está asociado con la asistencia. ¿Listo? Entonces, importante eso, asistir a las clases. Vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillos, algunos quizzes, algo nada fuera de lo común, nada que demande demasiado tiempo extra clase, simplemente replicar o hacer un ejercicio con base en algún ejemplo que hagamos acá en la sesión, en la clase. Entonces, si usted está atento a lo que hablamos acá, lo que explicamos acá, le va a ser muy sencillo ir a hacer la tarea, ir a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, también va muy de la mano con lo que estábamos hablando del trabajo autónomo. Vamos a abrir un Classroom para entregar las evidencias, para no formar tanto desorden ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a abrir un Classroom. Ahorita les envío el link, todavía no lo he creado. eh, para que entreguemos las 2 o 3 evidencias que hagamos durante todo el curso. ¿Listo? Como les digo, es algo muy sencillo. La primera evidencia yo les voy informando cuándo la vamos a entregar, todo a su debido momento, no vamos a saturar ahorita de tareas, de cosas. Simplemente eso les voy avisando ahí por el grupo de WhatsApp. La mayoría de ustedes ha estado en el SENA en todos los niveles, técnico, tecnólogo, en estos cursos virtuales, en cursos eh, presenciales síncronos, como es el caso de este. Y ustedes saben que no hay calificación numérica, ni por letra, ni nada de este estilo, sino solamente hay 2 opciones, aprobó o no aprobó. ¿Listo? Entonces la idea es que todos los que están acá presentes, perdón, aprueben el curso, que lo aprovechemos, que aprovechemos el tiempo y que todos puedan sacar su certificado. Listo. En cuanto a las observaciones, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, como les dije ahorita, yo les voy a compartir un formulario que ustedes lo van a llenar y en él va a aparecer una pregunta que es si acepta o no el tratamiento de datos. Entonces, es importante que ustedes eh, lo acepten teniendo en cuenta varias consideraciones, que esos datos que ustedes suministraron van a ser cuidados, van a ser respetados por parte del SENA, que no va a haber ninguna divulgación de ninguna información personal de ninguna persona. Entonces, eh, a eso nos referimos con el tratamiento de datos. Yo les voy a compartir ahorita también un PDF donde está escrito eso que les estoy diciendo acá. Ese PDF simplemente es para que lo lean, no es para que lo firmen y me lo devuelvan, solamente para que lo lean. ¿Listo? Por favor, para que no me devuelvan nada, porque ahorita que terminemos empiezan a devolverme cosas firmadas.
Simplemente lo lee y ya con la firma del formulario ya completamos esa aceptación de sus datos. ¿Listo? Otra cosa bastante importante es el tema de la actualización de datos en Sofía Plus. Entonces, en Sofía Plus ustedes van a descargar el certificado una vez que hayamos concluido, obviamente, el curso. Es para lo único que vamos a utilizar el Sofía Plus. Ahí no vamos a entregar evidencias, no vamos a entregar ninguna cosa, solamente es para descargar el certificado. Entonces, hay que actualizar los datos. ¿Por qué? Porque muchas personas de pronto tienen todavía en el tipo de documento tarjeta de identidad. Entonces, cuando usted imprima el certificado, le va a salir ahí tarjeta de identidad, siendo que usted ya es mayor de edad y ya tiene su cédula. Lo digo porque hay dos o tres personas acá en la lista que tengo que están en esa situación. Entonces, por favor, esas personas ingresan al Sofía Plus y hacen ese cambio. Los otros compañeros que ya están con cédula de ciudadanía tienen que mirar es el tema de la ortografía, de cómo está su nombre escrito ahí en la plataforma del Sena Sofía Plus. Entonces, por ejemplo, que haya algún error ortográfico, que usted sea Rodríguez y no esté con Z, sino con S. Si usted no corrige ese error, el certificado le va a salir con S. O de pronto el nombre, que usted se llame John. Hay mil formas de escribir ese nombre. JH, después JOH, entonces sí, hay que corregir eso. Por ejemplo, Jonathan, también hay muchas formas de escribir ese nombre. O Lady. Entonces, usted tiene que verificar que su nombre esté escrito como está en su documento. Eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La formación del SENA, estos cursos que nosotros dictamos, son completamente gratuitos. Entonces, si alguien de pronto accedió a este formulario porque alguien le dijo que le pagara o que iba a tener alguna retribución económica, entonces, por favor, denunciar esas situaciones. ¿Listo? Esta formación que tenemos nosotros está catalogada como presencial, o sea, no es una formación virtual. ¿Por qué es presencial? Porque nosotros nos vamos a comunicar acá, vamos a tener una interacción los martes y los jueves, estamos cumpliendo un horario, estamos respondiendo acá preguntas eh, no personalmente, pero sí por un medio de comunicación en directo, sincrónicamente, entonces es catalogada como presencial, a diferencia de la virtual, que a usted le dejan allá una serie de tareas, usted las responde dentro de un plazo y casi no tiene interacción con el instructor. Son contadas las veces que usted se encuentra con el instructor. Es más ir a completar talleres, completar tareas, guías. Acá no están así, acá, como les digo, es más charlado, es más, un poco más personal, por llamarlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El grupo de WhatsApp eh, está orientado únicamente para responder y para aclarar cosas referentes al curso. Entonces, por favor, evitemos publicar cosas extrañas, cosas políticas, cosas religiosas, chistes, memes, videos que no tengan nada que ver, para no hacer tanto ruido ahí en el grupo y para no herir susceptibilidad de absolutamente nadie. ¿Listo? Entonces, únicamente lo vamos a utilizar para cosas del curso. Ahorita el chat está cerrado. Ahorita apenas terminemos, yo lo abro con el fin de responder preguntas que ojalá sean referentes al contenido eh,
a la temática del curso. O sea, que ya no vayamos a preguntar el tema del horario ni que dónde subo la tarea, porque eso ya lo acabamos de decir. Si de pronto no les quedó claro, yo les comparto nuevamente la presentación para que lo vuelvan a mirar. ¿Listo? También, por favor, evitar enviar mensajes al interno. Em, yo tengo varios cursos, estoy atendiendo a más de 200 personas, entonces también es molesto tener que contestarles mensajes individuales que muchas veces uno no sabe ni con quién está hablando. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud, hagámosla ahí por el grupo. Yo hoy les compartí perdón, un enlace. Este enlace tiene una caducidad de 1 hora. Entonces, esto nos sirve para tomarnos un descanso. Y para la segunda parte de las sesiones, entonces yo les envío un nuevo link. Quiere decir que siempre vamos a ir refrescando ese enlace, ese link. Yo se los voy compartiendo ahí por el grupo de WhatsApp. Así lo hemos manejado en los cursos anteriores, no hemos tenido ningún inconveniente con esto. Listo. Esto sería en cuanto a la presentación del curso. Entonces, ahora sí, atiendo sus inquietudes o cualquier sugerencia que tengan. Listo, entonces, levantamos la mano y yo les doy la palabra. Sí, Joner. No, nada, profe, era pues para reportar sintonía, saludos desde Popayán. Ya es el cuarto curso que hago con ustedes y pues aquí con la disposición de aprender. Listo, Joner. Gracias por la participación y bienvenido al curso. Listo, entonces creo que esta primera parte de la presentación fue bastante clara. Con muchos de ustedes ya hemos tenido la oportunidad de hacer varios cursos, entonces agradecerles por esa confianza, por esa em, intención de seguir formándose a través de estos cursos que para muchas personas es la única opción por el tema del horario, que no tienen tiempo para ir a inscribirse de pronto presencialmente a un técnico, a un tecnólogo, y les toca con estos cursos cortos, que muchas veces también pueden ser impactantes para algunos de ustedes que les pueden servir. Entonces agradecerles por eso. A las personas nuevas también bienvenidas. La idea es que no solamente hagamos este curso, sino que sigamos con los demás. Tenemos de sistemas fotovoltaicos, de seguridad eléctrica, de electricidad básica, electrónica básica, de motores, que lo ideal sería la continuación de este. El de motores sería el paso siguiente a este de circuitos trifásicos. También estamos trabajando ahorita con diseñando el contenido programático para dictar algunos cursos de automatización. Hasta ahora los estamos desarrollando, los estamos haciendo. La idea es que ustedes los puedan tomar más adelante. Pronto los que están trabajando. No, los que están trabajando en ese campo les pueda servir para algo. 32. Les pido el favor que mantengamos el micrófono apagado. Si tenemos alguna inquietud, porfa, levantemos la mano, listo. Regálenme un segundo que acá hay unas personas que todavía están teniendo eh, inconveniente para ingresar a la sesión. La pregunta es que no mandaron el link para la
traseo y no sé si apliqué discreta o code. Listo, entonces, si ya no tenemos más preguntas referente a esta parte de la presentación, vamos a iniciar ya con el contenido del curso para aprovechar el tiempo. Como les decía, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Entonces, cualquier pregunta que vayamos teniendo, porfa, levanten la mano y yo les doy la palabra, ¿listo? Mientras tanto, mantengamos el micrófono apagado para no hacer interferencia, para no hacer ruidos molestos ahí, ¿listo? Entonces, ahí como estamos viendo en la primera parte, el curso se llama Medición de parámetros eléctricos en los circuitos polifásicos. En esos circuitos polifásicos, los más comunes que se utilizan en todo lado, a nivel doméstico, a nivel industrial, son los circuitos trifásicos. Todos estos circuitos trifásicos tienen su teoría, tienen su cosa, que la vamos a ir desarrollando poco a poco. Para eso necesitamos hacer un pequeño recorderis, como una pequeña nivelación de cómo estamos en los conceptos básicos, si entendemos la diferencia entre corriente, entre tensión, entre potencia, porque precisamente eso es lo que vamos a medir. Si no sabemos cuál es la diferencia entre cada uno de esos parámetros, pues es difícil que hagamos una buena medición. Entonces el día de hoy, como en la primera clase, vamos a mirar sobre todo para las personas que no están eh, frecuentemente en sus actividades laborales con la parte eléctrica, entonces para que nos actualicemos, para que nos pongamos al nivel de los compañeros que sí están un poco más involucrados con esto. Entonces vamos a revisar el tema del concepto mejor de circuitos en series, serie y paralelo. Entonces vamos a hacer acá dos ejercicios, dos cositas muy sencillas para que vayamos entrando en esa sintonía, ¿listo? Entonces, acá en la introducción nos dice, los circuitos eléctricos son fundamentales en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la tecnología moderna, desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos en nuestras casas, ciudades. Entonces, los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. Entender cómo funcionan estos circuitos no solo nos ayuda a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en situaciones prácticas. Entonces vamos a explorar algunos conceptos de manera muy general, de manera muy rápida. Entonces ahí tenemos el primer circuito, es el circuito más elemental de la electricidad. Entonces vamos de menos a más. Esto nos va a parecer muy sencillo. También les pido paciencia a los compañeros que ya están más avanzados. Eh, entonces ahí tenemos el circuito, un circuito que está en serie. Tenemos tres componentes. Tenemos la fuente, que son dos pilas, tenemos un interruptor y tenemos un bombillo. Entonces ahí va a haber diferentes tipos de elementos. Tenemos elementos activos y elementos pasivos. Es importante eso. ¿Por qué? Porque después vamos a trabajar con condensadores, con inductores, que van a tener un comportamiento dual, es decir, van a ser pasivos y activos. Acá, ¿cuál sería el pasivo? Sería el bombillo, que es el que está recibiendo la energía procedente de la pila. Es decir, que la pila se comporta como un elemento activo, capaz de entregar energía. El interruptor simplemente, como su palabra lo indica, es un elemento que sirve para interrumpir el paso de la corriente, para seccionar el circuito. Entonces, ni es activo ni es pasivo porque no tiene ni la capacidad de
gastar esa energía, ni tampoco de entregarla. Acá ya tenemos un elemento o un circuito más elaborado que sigue siendo el mismo concepto, está en serie, solamente que ahora no tenemos un bombillo, sino tres bombillos. Entonces ahí tenemos esos tres bombillos conectados en serie. Y acá va a haber un primer concepto o un primer recorderis, que es el tema de la división de tensión o división de voltaje. Entonces todos estos conceptos ahorita los estamos trabajando en corriente directa. Fíjese que estamos hablando de pilas, pero el curso es de sistemas trifásicos. Vamos a tener que hablar de corriente alterna. Entonces cuando hablamos de corriente alterna ya tenemos que mirar algunas características especiales, pero seguimos con el mismo concepto. Seguimos hablando de tensión, seguimos hablando de corriente, de potencia, solamente que estos parámetros ya no van a ser independientes del tiempo como en una pila, sino ya van a depender del tiempo. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que vamos de menos a más, vamos tratando de todos hablar el mismo lenguaje para tratar de nivelarnos todos. ¿Listo? Entonces acá tenemos una división de tensión, quiere decir que la tensión que hay en la fuente tiene que estar en la carga. Acá como las tres cargas son iguales, los tres bombillos tienen la misma resistencia, entonces esa división es equitativa. Si teníamos 3 voltios en la fuente, vamos a tener un voltio en cada uno de los bombillos, en cada una de las cargas. Bastante intuitivo, bastante fácil. Entonces acá estamos utilizando las leyes de Kirchhoff, que son la sumatoria de tensiones alrededor de una malla. Esto que estamos viendo acá es una trayectoria cerrada, es una malla. Entonces son conceptos que vamos a ir introduciendo, vamos a ir recordando. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tienen estos circuitos en serie? La principal de ellas es que eh, los componentes dependen unos de otros. Como la corriente es la misma para todos, en el momento que algún elemento falle, todo el sistema va a fallar, porque está interrumpiendo la continuidad de la corriente. Acá está la ley de tensiones de Kirchhoff, donde tenemos la tensión total, tiene que ser igual a la tensión en cada una de las cargas. Ya vamos a utilizar estas ecuaciones en un ejemplo muy sencillo. Vamos a mirar también o a recordar el concepto de resistencia equivalente para poder encontrar la corriente total del circuito. ¿Listo? Entonces, estas fórmulas básicas las vamos a ir manejando. Ahorita estas son sencillas porque son independientes del tiempo. Más adelante, cuando veamos los sistemas trifásicos, van a ser un poco más estructuradas, pero con el mismo principio de funcionamiento. Acá volviendo al tema de la continuidad de la corriente, todos recuerdan estos elementos, estas extensiones, y veíamos cómo era la principal falla. La principal falla era que duraban mucho tiempo guardadas. Acá por temas de cambios de temperatura se dilataban acá los metales, perdían conexión, perdían su continuidad y dejaban de funcionar. Entonces tocaba ir a probar bombillito por bombillito para corregir esa falla. Entonces esto es como lo más evidente para un circuito en serie. A nivel industrial, en el tema de los sistemas de control también se utiliza este concepto de serie cuando estamos trabajando en líneas de producción donde se deben medir muchos parámetros, no solamente parámetros eléctricos, sino parámetros mecánicos como la temperatura, la presión, eh, entre otros. Entonces, estos elementos tienen que funcionar al unísono, conjuntamente,
Entonces van a tener ahí también algunas conexiones en serie para que si en algún momento algún sistema detecta alguna anomalía, todo el sistema se detenga. En el tema de los vehículos eléctricos, todos sabemos que estos tienen acá unas baterías, esas baterías son de litio y esas baterías están conectadas en serie. Entonces ahí vemos otra aplicación del concepto de serie. Cuando hablamos también de sistemas fotovoltaicos, los que ya vimos el curso de sistemas solares, vimos cómo también conectábamos estos paneles en serie, cómo conectábamos las baterías en serie, por qué las conectábamos en serie, qué criterios teníamos. Entonces es importante tener bien ese concepto en mente, porque lo podemos aplicar en diferentes contextos. Todas estas baterías de estos elementos electrónicos también son baterías que están conectadas en serie. Esas serían como las aplicaciones principales de los circuitos que tienen esa topología de serie. Listo, no sé si tengamos hasta ahí alguna inquietud. Listo, entonces como el curso se llama medición de parámetros eléctricos, vamos a tener que medir cosas. Entonces para eso vamos a utilizar tanto la parte teórica como la parte práctica. Listo, entonces vamos a hacer ahorita la primera parte, que es la parte teórica, y ahorita después del descanso les explico cómo vamos a hacer la simulación de estos circuitos. Entonces ahí tenemos un circuito, el más elemental de la electricidad, que es un circuito en serie donde tenemos una batería de 12 voltios y 3 bombillos de igual resistencia conectados en serie. Entonces me piden que haya la corriente, me piden que haya la tensión en cada uno de los bombillos y me piden que haya la potencia consumida por los 3 bombillos. ¿Listo? Entonces vamos a resolver el circuito acá entre todos. Les voy a compartir acá toda la pantalla para mostrarles la pizarra. Listo. ¿Me confirman porfa si estamos viendo ahí la pizarra? Alguien que abra el micrófono y me diga. Me parece. Sí, Sí, pero pues está bien la señor. pizarra. Listo, gracias. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos 3 resistencias. Tres resistencias eh, de 200 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá las resistencias. 3 resistencias de 200 ohmios. Entonces la primera pregunta, ¿cuál es? La primera pregunta es hallar la corriente que circula por el circuito. ¿Qué ley utilizamos ahí para hallar esa corriente? Alguien que me lo recuerde, que le recuerde a los compañeros. La ley de Ohm. Ley de Ohm. Listo. Ley de Ohm. La ley de Ohm no solamente funciona para estos circuitos en corriente directa, sino también para circuitos de corriente alterna. Es el mismo principio. Obviamente allá vamos a tener que utilizar otras herramientas, pero el concepto es el mismo. Ley de Ohm, ¿qué me dice? Que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces esta es una fórmula o una ecuación que nosotros como electricistas debemos conocer a la perfección. Es casi que una obligación. Listo. Entonces ahí en las diapositivas estábamos viendo que, que deberíamos hallar una corriente, perdón, una resistencia equivalente a través de esta fórmula. Simplemente sumando las resistencias. ¿Listo? Entonces es una fórmula bastante sencilla. Creo que no funcionó esto. Una fórmula bastante sencilla que simplemente es sumar las resistencias de una manera normal, de una manera algebraica. Entonces, la idea es llegar a un circuito equivalente donde tengamos una fuente y donde tengamos una sola resistencia. ¿Cuánto va a valer esa resistencia? Simplemente sumar las 3 resistencias.
Entonces, en este caso serían 600 ohmios. ¿Listo? Entonces, ahora como ya sabemos cuánto es la resistencia equivalente, ya podemos hallar esta corriente I1, que es esta misma. Es decir, que estos dos circuitos son equivalentes. Todo lo que vea la fuente, en ambos casos va a ser lo mismo. No importa si hay acá 200 resistencias de un ohmio o una sola resistencia de 600 ohmios. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a hacer acá uso de la ecuación. Entonces es solamente reemplazar. ¿Cuánto vale la tensión? 12 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia? 600 ohmios. Hacemos esa división. Les recomiendo, porfa, se me olvidó, que descarguen una calculadora científica. Yo estoy utilizando una que se llama calculadora hipercientífica. Usted la puede descargar ahí en su celular, en cualquier sistema operativo va a funcionar. Simplemente es una recomendación. Usted puede utilizar la que quiera, pero es recomendable utilizar una calculadora científica. Porque utilizar la que viene en el celular pues va a ser molesto porque no va a tener tantas herramientas. Vamos a tener que solucionar acá algunos sistemas de ecuaciones. Entonces necesitamos una herramienta un poco más sofisticada, por llamarlo de algún modo. Sabemos que esto es gratis, entonces, por favor, para que la tengamos ahí en cuenta, ¿listo? Hacemos la operación 12 dividido 600. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 0.02. 0.02 amperios. 0.02 amperios. 0.0 20 miliamperios. amperios, exactamente, para allá íbamos. Esto no es práctico. ¿Qué es lo práctico? Utilizar la notación de ingeniería o la notación en el sistema internacional. Entonces, le damos acá donde dice, perdón, acá donde dice más, y la propia calculadora le va a dar la respuesta en el sistema internacional. Entonces, lo que dice ahí el compañero, 20 mili. Entonces, ahí tenemos 20 miliamperios. Importante recalcar o recordar que una cosa es la unidad, acá estamos midiendo corriente, y otra cosa es acá el prefijo en el sistema internacional, que quiere decir mili, hacia abajo, 10 a la menos 3. O sea, quiere decir que es algo muy pequeño, 0.02 amperios, algo muy pequeño. ¿Listo? Para que vayamos teniendo eso en cuenta. Entonces ahí ya responderíamos la primera pregunta. Primera pregunta era hallar la corriente. Hallar la corriente que circula por el circuito. Ya lo hicimos. La segunda, hallar la tensión en cada uno de los bombillos. Entonces volvemos al ejercicio. Si tengo acá 12 voltios en la pila, esos 12 voltios tienen que aparecer en algún lado. ¿Por qué criterio? Por las leyes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Las leyes de Kirchhoff, esto la vamos a refrescar más adelante, que simplemente dice que la sumatoria de las tensiones tiene que ser igual a 0, acá en un circuito. ¿Listo? Entonces, todo lo que las tensiones de la carga tienen que ser igual a la tensión que hay en la fuente. Eso es lo que nos dice esta fórmula. Esa es la ley de Kirchhoff. ¿Qué otro criterio podríamos utilizar ahí? Ahí podríamos utilizar la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. ¿Sí se acuerdan de esa ley? ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Nos dice que nos habla de la conservación de la energía. Conservación de la energía. Conservación de la energía. Quiere decir que la energía no se crea ni se destruye. Se transforma. Solamente se está transformando. Acá en este caso se está transformando
la energía química de la pila en energía eléctrica que pasa a través del cable y vuelve y se convierte en energía térmica porque el bombillo se calienta y en energía lumínica. Es una transición, es una conversión de energía. Entonces es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces toda la energía que se está generando en la pila, que está generando la pila, tiene que aparecer en algún lado. ¿Dónde va a aparecer? En los bombillos. Estamos despreciando acá las pérdidas del cable. Estamos asumiendo que el circuito es ideal. En ese orden de ideas, ¿cuánta tensión tenemos en cada uno de los bombillos? Tendríamos 4 voltios, ¿cierto? 4 voltios. 4 voltios. ¿Por qué? Porque las tres resistencias son iguales. Entonces podemos dividir estos 12 entre 3 y nos va a dar 4 voltios. Entonces esa sería la respuesta. Hallar la tensión en cada bombillo sería 4 voltios. Tercera pregunta. Hallar la potencia consumida por los 3 bombillos. ¿Cuál ley utilizamos ahí? Alguien que nos recuerde. La de Ohm. No, la ley de Ohm fue la que acabamos de utilizar. ¿Cómo se llama esta ley? Es de Watt. Ley de Watt. Ley de Watt. Entonces, esta ley, junto con la de Ohm, la vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Ahorita estamos hablando de circuitos en corriente directa, vamos a hablar en circuitos de corriente alterna y vamos a hablar de mucho de este concepto de potencia. Vamos a hablar de potencia activa, de potencia reactiva, entonces de potencia aparente, de factor de potencia. Todos esos conceptos los vamos a ir tratando en su debido momento, entonces por eso es importante entender acá la base, de dónde sale eso, lo más básico. Listo, entonces me dice que cuál es la potencia consumida total por todo el circuito. Entonces ya conocemos acá la corriente. Todavía tenemos tiempo. Sí, Leonardo, qué pena que no vi que alzó la mano. Buenas noches, compañeros, profe. No, iba a decir lo de la ley de Watt, ya el compañero respondió. Muchas gracias. Ah, listo, gracias. Entonces ahí tenemos la ley de Watt. Entonces, ¿qué me dice? Me está preguntando que cuál es la potencia consumida por las 3 resistencias. Entonces, como este circuito de 3 resistencias es equivalente a este circuito de una resistencia, simplemente es reemplazar acá, ¿cierto? Entonces, la potencia es igual a la tensión que cae en la resistencia, que es de 12 voltios, multiplicada por la corriente que acabamos de hallar, que es de 20 miliamperios. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? 12 por 20 miliamperios. Entonces utilizamos la calculadora. Entonces acá ponemos 12 por 20, pero es 20 mili, ¿cierto? Entonces vamos acá donde dice exponente, le damos ahí clic sostenido y buscamos el prefijo mili. Le damos ahí en mili y nos va a dar 0.24. 0.24 ¿qué? La potencia la medimos en ¿qué? En Vatio. En vatios. Vatios. Listo. Al igual que la corriente acá, esto no es práctico. Entonces, ¿cuánto serían milivatios? Corremos la coma 3 posiciones, ¿cierto? Entonces nos daría 240 milivatios. Y esa sería la respuesta. Entonces acá la misma calculadora le dice, acá en notación del prefijo del sistema internacional nos dice 240 milis. Estamos hablando de vatios, milivatios. Entonces ahí respondemos la pregunta que nos estaban haciendo. Hallar la potencia consumida por los 3 bombillos. ¿Cuánto sería la potencia consumida por cada uno de los bombillos? O sea, individual. 80 milivatios. 80, ¿cierto? Porque como son iguales, entonces la potencia individual
Entonces acá potencia individual sería de 80 milivatios. Y la pregunta obvia, la pregunta que siempre nos hacen en los libros, en todos los cuestionarios es, si esa es la potencia que está consumiendo la carga, ¿cuál es la potencia entregada por la fuente? Entonces, potencia de la fuente, ¿cuánto es? ¿De cuánto sería esa potencia? ¿Qué ley utilizamos ahí para hallar esa potencia? Fíjese que acá para la carga utilizamos la ley de Watt. Esta de acá. Vamos a subrayar. Yo les voy a compartir también estas notas para que la tengan ahí. Esta ley de Watt. Es decir, que utilizamos tensión y corriente, pero ¿en dónde? Acá en la carga. Acá teníamos 12 voltios y teníamos que la corriente era de 20 miliamperios. E hicimos esa multiplicación. Vea, 12 voltios por 20 miliamperios. ¿Qué vamos a utilizar entonces acá para la fuente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos utilizar la misma? La ley de Ohm. No, porque me están pidiendo es potencia, no puedo utilizar la ley de Ohm. Utilizo la misma ley, ¿cierto? Porque habíamos dicho, estamos recordando los sistemas en serie. Entonces, como el sistema está en serie, tanto la fuente como la resistencia tienen la misma corriente. Entonces, perfectamente podemos utilizar la misma ecuación. Sabemos que esto nos va a dar lo mismo. 240 milivatios. Esa es una forma. La otra forma es utilizando la primera ley de la termodinámica nuevamente. ¿Qué me dice? Esa primera ley, la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces volvemos a lo mismo. Si acá hay 240 milivatios, ¿cuál es la única fuente del circuito de donde pueden provenir esos 240 milivatios? De acá, ¿cierto? De la pila. Porque ¿de dónde más ¿de dónde más van a salir? Solamente de ahí. ¿Listo? Entonces podemos utilizar la ley de Watt o la ley de la termodinámica. ¿Listo? Sí, José Elber, lo escuchamos. Profe, qué pena conocer gente un poco tarde que no tenía el link. ¿Qué debo hacer? Listo, ya les voy a enviar el nuevo link, tranquilo. Gracias. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta relacionada con el ejercicio? Entonces, fíjese que esto ya deberíamos conocerlo. O sea, simplemente estamos recordando. Como les decía ahorita, no todos estamos en el mismo nivel. Entonces, la idea es que revisen la grabación. Eso hace parte del trabajo autónomo. Revisen la presentación. Yo les voy a compartir también estas anotaciones para que les sirva de apoyo junto con el video. ¿Listo? Sobre todo esto va para las personas que hasta ahora están incursionando en esto de la electricidad. Nos vemos entonces en 10 minutos, son las 7. Veámonos a las 7:10 puntual y hacemos otro ejercicio relacionado con los sistemas en paralelo, ¿listo? Para que no, em, para ir recordando. Entonces se conectan y ahí les comparto la asistencia, ¿listo? Entonces ya nos vemos. Gracias, profe, muchas gracias. Listo, ya les Profe, mi comparto el nuevo link. pregunta es esta, qué pena, profe. Sí, ¿Usted envía el otro link, sí? sí, eso ya lo dije al principio de la sesión. Ok. ¿Listo? Ya les envié el nuevo Gracias, link. muy amable. Listo.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmamos por favor que estemos viendo ahí la pantalla. Sí, señor. Listo, gracias. Eh, listo, no sé si tengamos alguna inquietud adicional con ese primer ejercicio. Digamos para las personas que están nuevas en lo de la electricidad, en la ley de Ohm, en la ley de Watt, porfa, repitan la grabación, revisen la diapositiva, busquen otras fuentes, lo que decimos, el trabajo autónomo es importante. No nos quedemos solamente con lo que hablamos acá, sino que por favor eh, tratemos de hacer los ejercicios que estamos dejando acá, replicarlos, ¿listo? Es la única forma de verdad aprovechar el curso. Si usted no pone de su cuenta, si usted no hace el trabajo autónomo, es difícil que entienda el concepto, porque tampoco vamos a decir que estos conceptos son muy difíciles, tampoco tan fáciles. No es lo más elemental del mundo. Entonces hay que ponerle un poquito dedicarle un poquito de tiempo. Más adelante se va a ir complicando un poquito más, entonces la idea es que nos motivemos, que hagamos las cosas bien para aprovechar el tiempo, ¿listo? Entonces continuemos con la presentación. Entonces ya vamos a mirar. Acá está todo lo que hablamos, está bien resuelto, bien explicado, bien organizado, para que usted vaya y lo revise, no hay excusas. Ahí está, vea, todo bien ya detallado, cuál eh, ecuación hemos utilizado, el paso a paso. Entonces, la respuesta acá bien organizada para que usted vaya y la revise. ¿Listo? Acá hay un ejercicio. Este ejercicio no lo vamos a entregar. Yo después les digo qué sí vamos a entregar. Pero usted puede ir eh, haciéndolo y de pronto no es tan familiar a usted estos circuitos sencillos. Obviamente ya para las personas más avanzadas no lo van a ir a hacer. Esto es para las personas que hasta ahora están iniciando. ¿Listo? Vamos a mirar ahora los circuitos en paralelo, que son otro concepto, otra topología
que es importante para entender ya los conceptos más avanzados de los circuitos en corriente alterna. ¿Listo? Entonces, acá vemos la definición. Un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas. Acá ya aparece un concepto diferente que es ramas. ¿Listo? Entonces, acá lo que se va a dividir es la corriente. En el circuito en serie lo que se divide es la tensión, en el circuito en paralelo lo que se divide es la corriente. Vamos a seguir utilizando la ley de Ohm. Entonces acá está en todas sus expresiones. Y acá tenemos el circuito paralelo más sencillo. Tenemos una fuente, que sería el elemento activo, y tres elementos pasivos, que serían las cargas, en este caso, tres bombillos. ¿Listo? Entonces, fijémonos que los bombillos ya están conectados directamente a la fuente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si algún elemento falla, los otros dos siguen funcionando normalmente. Entonces, todas las conexiones que nosotros hacemos, las instalaciones eléctricas que nosotros hacemos, en su mayoría van a ser en paralelo. Digamos que usted vaya a hacer un diseño domiciliario, la va a hacer en paralelo. Se va a conectar allá sus cargas en paralelo. Lo mismo a nivel industrial. Entonces acá tenemos una fórmula que ya la vamos a utilizar, que nos dice que la tensión total es igual a la tensión de cada una de las ramas. Entonces la tensión de la fuente es igual a la tensión en cada una de las ramas porque están conectadas acá simultáneamente. También vamos a tener que hallar la resistencia equivalente a través de esta fórmula. Entonces fíjese que para la resistencia equivalente de un circuito en serie simplemente era sumar las resistencias. Acá lo que vamos a sumar son los inversos de esas resistencias. Ya vamos a utilizar esta fórmula, una fórmula muy sencilla, muy elemental. Entonces, como siempre, es más fácil entender todo lo que estamos diciendo acá en palabras a través de un ejercicio. Entonces, vamos a hacer este ejercicio ahí entre todos para utilizar esas fórmulas, para utilizar esas ecuaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo. Antes de eso les voy a compartir la asistencia antes de que se me olvide. Para que porfa la vayamos llenando. Se las voy a compartir ahí por el grupo. Copia ahí. Perdón, porque copié algo que no era. Ahora sí. Listo, ahí les compartí el formulario, porfa, para que lo vayamos llenando. Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio, un ejercicio muy sencillo, donde tenemos una fuente y tenemos tres resistencias conectadas en paralelo. Listo, entonces tenemos una de 220, una de 1000 y una de 470. Listo, entonces lo vamos a hacer acá entre todos para que le vayamos cogiendo el tiro a esto. Entonces tenemos la fuente y tenemos tres resistencias conectadas en paralelo. Entonces la fuente es de 12 voltios y las resistencias son de 220 ohmios, de 1000 ohmios o de 1 kilo ohmio y de 470 ohmios. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo
primero hallar la resistencia equivalente para luego hallar la corriente. ¿Listo? Entonces, para la resistencia equivalente utilizamos la fórmula que teníamos ahí, que nos dice el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias. En este caso tenemos tres resistencias. Entonces, sumamos ese inverso. 1 sobre 220, 1 sobre 1000, más 1 sobre 470. ¿Cuánto nos da eso? Obviamente no lo vamos a hacer a mano, para eso tenemos la calculadora. Simplemente es saber escribir esos datos ahí en la calculadora, no tiene más misterio. Entonces sería 1 entre 220 más 1 entre 1000 más 1 entre 470. Y eso me da un número. Ese número no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo necesito es el inverso de ese número. Entonces le doy acá en igual, ya queda ahí en la memoria de la calculadora, y para sacarle el inverso simplemente le doy 1 dividido ese número, dividido la respuesta, acá donde dice answer. Vamos ahí, y me da que esa resistencia es de 130.32 ohmios. Entonces acá, la resistencia equivalente, ya despejada, es igual a 130.32 ohmios. Fíjese que esta parte no es nada eléctrico, acá que estamos haciendo una operación matemática. Entonces tenemos que recordar que toda esta teoría de la electricidad está en ese lenguaje, en un lenguaje matemático, en un lenguaje físico, en un lenguaje de los materiales, que en un mundo globalizado, en un mundo moderno, no podemos estar ajenos a esa información, más hoy en día que todo va evolucionando tan rápido. ¿Listo? Entonces, para que estemos pendientes, ¿listo? De reforzar esta parte. ¿Tenemos alguna pregunta de cómo sacamos este número? ¿O estamos bien? Listo, entonces, No, señor. muy rápido. Señor. Sí, Ricardo. Sí, profe, ¿me podría recordar el nombre de la app de la calculadora? Calculadora hipercientífica. Solamente es una opción que yo le doy. Si usted quiere descargar otra, la puede descargar. Gracias. Listo. ¿Más inquietudes? ¿Cómo vamos con la asistencia? ¿Si la pudimos llenar o no? Listo, ya vamos ahí con 24 respuestas. Listo, entonces ahí tenemos esta primera parte que es el circuito equivalente. Tenemos 12 voltios con una resistencia de 130.32. Entonces dibujamos ese circuito para hallar la corriente. Entonces es 12 voltios con una resistencia equivalente de 130.32 ohmios. Volvemos a utilizar la ley de Ohm. Se utiliza nuevamente. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces simplemente es reemplazar. ¿Cuánto vale la tensión? 12 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia? 130.32 ohmios. Estos son voltios. Hay que tener cuidado con las unidades. ¿Cuánto nos da eso? 12 entre 130.32. Entonces es dividir 12 entre ese número que acabamos de hallar ahí. Nos daría 0.092
amperios, ¿cierto? 0.092 amperios. 0.092 amperios. ¿Que en miliamperios sería cuánto? Lo que nos diga acá la calculadora. Acá en el sistema internacional. 92.07, que lo podemos aproximar a 92.1. Esas aproximaciones son válidas. 92.1 miliamperios. Y esa sería la corriente que circula por ese circuito. Entonces, acá lo único que hicimos nuevo fue aplicar esta fórmula de la resistencia equivalente, una fórmula muy sencilla. Simplemente es sumar el inverso de las resistencias, que lo hacemos con la calculadora, entonces toca practicar la calculadora. Y sacamos esa resistencia equivalente. ¿Cómo se llama el curso? Medición de parámetros eléctricos de circuitos polifásicos. Ese es el nombre. Entonces, cuando uno va a hacer lo mismo en un circuito trifásico, entonces usted más o menos tiene que saber cuál es la respuesta de lo que le dé esa herramienta de medición, que después vamos a ver cómo se conecta un batímetro, cómo se conecta un analizador de redes y cómo vamos a interpretar esa información que me da esa herramienta, que me dan esos aparatos. ¿Listo? Entonces, importante saber manejar bien la calculadora, que es una herramienta pues muy sencilla comparada, digamos, con un analizador de redes, con un batímetro, con un osciloscopio, que son herramientas un poco más sofisticadas. Entonces, si no aprendemos a manejar la más sencilla, una simple calculadora de bolsillo, entonces no se nos va a complicar más manejar esas herramientas más complejas, más sofisticadas. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta adicional ahí con respecto a ese primer ejercicio. No, señor, todo esto está clarito. Listo, vea, ahí está organizado acá la respuesta para que por favor la revisemos. Acá nos muestran las características de esa conexión en serie. Entonces lo que les estaba diciendo, que si algún componente falla, el circuito no va a fallar. El circuito completo me refiero. Va a tener la misma tensión en todos los componentes y es fácil añadir componentes nuevos sin afectar el sistema original. Entonces también va muy ligado a los diseños que uno hace cuando los diseña a futuro. Cuando usted dice, posiblemente voy a comprar más máquinas, posiblemente necesito hacer una ampliación, entonces también va muy ligado a eso. Entonces acá el ejemplo básico de una instalación eléctrica doméstica, donde tenemos acá la cometida principal, donde hacemos la distribución. Todos estos elementos nosotros los vamos a conectar ¿cómo? ¿En serie o en paralelo? De lo que hemos visto hoy. Paralelo. En paralelo, En paralelo. evidentemente. Evidentemente. Si usted lo conecta en serie, es un sinsentido. No tiene sentido que usted conecte esto en serie, porque si apaga acá la luz de la cocina, va a apagar la de las habitaciones. No tiene sentido. Entonces todo va a ir conectado en paralelo. Entonces esta parte de la distribución, esto lo vamos a ver luego con más calma. Ahorita estamos haciendo es un recorderis, pero todos estos conceptos de cómo se hace esta conexión, de cómo funciona eh, acá el tablero de distribución, eso lo vamos a mirar más adelante con calma. Entonces, todos estos sistemas de control, de potencia, de iluminación en las grandes fábricas, en las grandes industrias, todo eso hay configuraciones mixtas, no solamente en paralelo o en serie, sino puede haber configuraciones mixtas. Lo mismo en circuitos de control. Ustedes se acuerdan de estos circuitos antiguos, de estos circuitos ya más nuevos. Todo eso sigue funcionando a pesar de que la tecnología avanza y se hace más pequeña cada vez, sigue obedeciendo las mismas leyes, las mismas leyes físicas. Entonces siempre vamos a tener que utilizarlas. Listo, vamos a hacer este ejercicio, un ejercicio muy sencillo.
para unir ambos conceptos, el de serie y el de paralelo. ¿Listo? Entonces la primera pregunta sería, ese circuito que estamos viendo ahí en pantalla, vamos a copiarlo acá para resolverlo. ¿Es un circuito en serie o es un circuito en paralelo? Mixto. Entonces, Mixto. evidentemente es un circuito mixto. ¿Cómo están estas dos resistencias, la de 6 y la de 3? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Están en paralelo. ¿Cómo está la resistencia de 4 ohmios con respecto a la de 6 ohmios? Serie. Serie. No está ni en serie ni en paralelo. Sí. No está ni en serie ni en paralelo. ¿Cuál es la definición de serie? La definición de serie es que compartan los elementos la misma corriente. Entonces, fíjese acá una cosa importante. La corriente que sale de esta fuente va en este sentido. Entonces, fíjese que esa primera corriente que sale de la fuente es la misma de esta resistencia. Quiere decir que estos dos elementos están conectados en serie. La fuente y la primera resistencia están conectados en serie. Si yo sigo la trayectoria, fíjese que acá en este punto, cuando viene esta corriente de la fuente, se va a dividir. Una va a ser esta corriente que llamaron acá I sub 0 y hacia abajo va a ser una corriente que vamos a llamar I sub I. Entonces esta corriente inicial es la suma de la corriente que baja más la corriente que va hacia la derecha. ¿Sí ves? Es como una división ahí de corrientes. Haga de cuenta, siempre se ha hecho la analogía con el agua. Cuando viene la tubería principal, y acá hay varias casas, al lado y lado, esta es la tubería del agua, entonces viene la tubería y viene acá un tubo más pequeño y acá un tubo más pequeño, ¿sí? Entonces acá viene la corriente de agua hacia una casa y acá hacia otra casa, ¿sí? Suponiendo que no hay más casas adelante, esta corriente de agua inicial es la sumatoria de la que va hacia la casa 1 más la casa 2. Lo mismo sucede acá, se puede hacer la misma analogía con la electricidad. Entonces la corriente que viene acá de la fuente llega acá a este punto y se divide. Hay una división de corriente, por eso nos decía ahí en la teoría, se divide la corriente. Entonces en ese orden de ideas, ¿cómo está la resistencia de 4 ohmios con respecto a la de 6? ¿Podemos decir que está en serie? No, porque la corriente es diferente, ¿sí? No está en serie, tampoco en paralelo. Simplemente están conectadas ni en serie ni en paralelo. Tienen ahí puntos comunes. Para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Profe, disculpe. Señor. Vamos a suponer, y en dado de que la resistencia, creo que es la de 6, no estarían en serie. Sí, señor. O sea, si no estuviera esa de 3, la de la derecha. Exactamente. Si usted quita esta resistencia, ahí sí están en serie, porque el único camino que va a tener esa corriente es pasar por la resistencia de 6 ohmios. ¿Sí ve? Para volver acá a la fuente. Pero como tiene dos caminos, entonces no podemos decir que está en serie. O al sumar las dos en paralelo, ya te quedaría en serie con esa. Exactamente, que es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Me están diciendo, halle la tensión, acá, la tensión en la resistencia de 3 ohmios y la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Entonces, póngale cuidado cómo se hace esto de fácil. Lo que queremos llegar es a un circuito de una sola resistencia. Entonces, vamos a ir reduciendo ese circuito. Entonces, lo que dice el compañero. ¿Cómo están estas dos resistencias? En paralelo, ya dijimos. Entonces, podríamos utilizar la fórmula
de la resistencia equivalente, del inverso de la resistencia equivalente. Esa es una fórmula, una forma. O podemos utilizar otra forma, que es la resistencia equivalente es igual a la multiplicación de R1 por R2 Entre R1 sobre más R1 más R2. ¿Dónde utilizamos esta de acá? Cuando tenemos 3 o más resistencias. ¿Cuándo utilizamos esta de acá? Que es más práctica. cuando Solo tenemos 2. cuando tenemos 2. Solo aplica cuando tenemos 2. En este caso tenemos 2. Nos vamos por lo práctico. Entonces la resistencia equivalente es igual a R1 por R2, que sería 6 por 3, sobre la suma, que sería 6 más 3. ¿Cuánto nos da esto? 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 2. 18 dividido 9 nos da 2. Quiere decir que esta unión de esas dos resistencias en paralelo 2 ohmios. nos da 2 ohmios. Entonces, redibujamos el circuito. Vamos a redibujarlo. Acá está la respuesta a donde queremos llegar. Entonces, tenemos esta misma resistencia, que es la de acá, la de 4 ohmios. Y esta de 6 y 3 en paralelo se convierte en una sola. ¿De cuántos ohmios? De 2 ohmios. Ahora sí, ¿cómo están estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? Serie. Claramente ahora sí están en serie, ¿sí ve? Ya lo redujimos a eso. Entonces, la sumamos. ¿Cuánto da esa suma? Como están en serie, simplemente sumarlas 6. de esta manera. No hay necesidad de sumar el inverso. Solamente es cuando está en paralelo. No nos confundamos con eso. 6. ¿Cuánto vale entonces la corriente? Fácil, ¿cierto? Ley de Ohm. Tensión sobre resistencia. Nos da 12 voltios 2. entre 6 Dos. ohmios. Sería 2 2 amperios. amperios. Esos 2 amperios en el circuito original, ¿dónde están? Porque eso es lo que, esos 2 amperios no es lo que me están preguntando. Me están preguntando otra corriente por acá. Esos 2 amperios son estos de acá, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. En ese orden de ideas, ¿cuánto vale esta corriente? Entonces utilizamos nuevamente la ley de Ohm. ¿Para qué? Para hallar la tensión acá. Entonces la tensión en esta resistencia es igual a la corriente que pasa por esa resistencia multiplicado por el valor de esa resistencia, que sería ¿cuánto? 2, que acabamos de hallar, por 4, que es el valor de la resistencia. Es decir, que ahí tenemos 8 voltios. 8 voltios. Acá, vamos a poner los voltios en verde. Acá tenemos 8 voltios. Si acá tenemos 8 voltios, ¿cuántos voltios tenemos que tener acá obligatoriamente? 4 voltios. 4 voltios. ¿Por qué? Porque tenemos que completar los 12 de la fuente. Porque esto es una trayectoria cerrada. Entonces, 8 y 4. Entonces ahí tenemos 4 voltios. Si acá tenemos 4 voltios, ¿cuántos tenemos acá? Que esta ya sería responder la pregunta. ¿Cuántos voltios hay acá? Si acá en esta resistencia hay 4 voltios y están en paralelo. 4 voltios. 4 voltios. 4. 4 voltios. Cuando están en paralelo, comparten la misma tensión. Cuando están en serie, comparten la misma corriente. Cuando están acá en serie. La otra pregunta era, ¿cuánto vale esta corriente? ¿Cuánto vale esa corriente entonces? Fácil. Ya conozco la tensión porque fíjese que esta corriente I sub 0 es esta misma de acá. Que no tiene más camino, ¿eh? Entonces I sub 0 va a ser igual a B sub 0, que la acabamos de hallar, sobre 3, que es la resistencia. La resistencia de ahí, entonces sería I sub 0 es igual a 4 voltios sobre 3. ¿Que eso cuánto sería? 4 dividido 3, ¿cuánto es? 1.33.
4 dividido 3. 1.33 periódico. 1.33 periódico. Amperios. Y esa sería la respuesta. Entonces fíjese que ahí no estamos haciendo nada raro. La operación más difícil que hicimos fue multiplicar y dividir. Creo que acá ya todos no sabemos las tablas, no sabemos eh, hacer divisiones, ¿cierto? Hicimos ahí sumas, que es lo importante, no tanto esta parte numérica de ir a dar la respuesta, sino de entender acá el concepto. Que cuando usted le digan, bueno, este circuito cómo está, en serie o en paralelo, se sepa diferenciarlo. ¿Por qué? Porque después vamos a mirar conceptos más complejos. Cuando usted en un motor, en un transformador, le digan ese transformador está conectado en estrella o está conectado en delta. O tiene una partición. Son cosas un poco más avanzadas. Entonces vamos de menos a más. Si entendemos lo más sencillo, después vamos a entender lo más, entre comillas, más difícil, porque no es difícil, sino simplemente es una secuencia de todo esto que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos practicando, para que vayamos entrando en sintonía. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es verificar eso en un simulador. Entonces, vamos a utilizar un simulador muy sencillo que se llama Tinkercad. Muchos de ustedes ya lo conocen. Las personas que no lo conozcan, les voy a compartir acá el link. Les voy a compartir acá, voy a cerrar un momento sesión y les voy a compartir ese link. Este software es gratuito, es en línea, es una aplicación. Entonces no hay que descargar absolutamente nada en ningún lado. Simplemente es como llenar cualquier formulario para cualquier aplicación que usted tenga en su teléfono. Se llena ahí sus datos. Es en español, no tiene absolutamente nada de complicado para usted abrir esa aplicación, ¿listo? Entonces les voy a compartir acá el link. ¿Qué dice ahí? Simplemente es que abrir la cuenta y empezar a utilizarlo. Póngale cuidado que es bastante sencillo para hacer. Entonces iniciamos acá, usted va a venir acá donde dice cuentas personales. La interfaz es bastante colorida porque está diseñado para estos ambientes formativos. Vamos donde dice circuitos y fíjese que los elementos son muy elementales, muy sencillos, muy visuales. Entonces vamos a montar el circuito, no vamos a entrar en detalle mucho en las mediciones, solamente para verificar la respuesta. En las próximas clases vamos a entrar un poco más en detalle de cómo funciona el software. Por ahora necesitamos únicamente verificar que lo que hayamos hecho haya quedado bien. Ya después les explico lo demás, ¿listo? Entonces montamos el circuito que consta de dos resistencias en paralelo y la otra que no está ni en serie ni en paralelo. Simplemente está ahí conectada. ¿Listo? Entonces hacemos la misma conexión. Entonces fíjense que es bastante sencillo. Como les digo, está en español, entonces no tiene mayor complicación. Entonces hacemos la conexión. Vamos a recordar en las próximas sesiones cómo se conecta el multímetro, que es el multímetro. Acá, por ahora solamente queremos es mirar la respuesta. Estamos midiendo corriente.
Fíjese que esto es un circuito muy sencillo. Vamos a cambiar acá los valores. Tenemos 4, 6 y 3. Acá viene por defecto en kilo, entonces nos toca cambiar eso. 4, 6 y 3. Esto es de 6. Tenemos que cerciorarnos de que queden en ohmios. Vamos a ir cacharreando con este software las siguientes 2 clases, ya después vamos a mirar otro. Entonces, para que lo vayan cacharreando. Esta es de 12. Simplemente vamos a verificar el valor de la corriente que hallamos ahí. Listo. Entonces, la idea es ir haciendo los ejercicios e ir verificando que nos vaya dando lo mismo. Entonces, vea que esta corriente de 2 amperios, que fue la corriente que hallamos al principio, esta corriente de acá, es la corriente inicial, es decir, la corriente de la fuente. Vea, ahí están los 2 amperios. Y la corriente que hallamos particularmente en esta resistencia coincide con lo que hallamos teóricamente. Nos faltaría medir también la tensión. Que nos decía que era de 4 voltios. Que eran estos 4 voltios de acá. Entonces, fíjese que este circuito tan sencillo nos ayuda a entender los conceptos de serie, paralelo, de reducción de las resistencias, tanto en paralelo como en serie. Un ejemplo muy sencillo, pero muy diciente, porque nos involucra todo. ¿Listo? Entonces, esto sería medir parámetros eléctricos en un sistema de corriente continua. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se llama el curso? Medición de parámetros eléctricos en corriente alterna. Entonces, vamos de menos a más, vamos practicando. Entonces, porfa, vayan haciéndole, no se dejen colgar. Los que de pronto están oxidados con esta parte. Entonces, ahí queda la grabación, ahí queda el ejercicio. Vayan cacharreándole al software para que en las siguientes clases no quedemos ahí tan confundidos, tan perdidos. ¿Listo? No sé si tengamos alguna inquietud ahí referente a los resultados teóricos o del montaje. Listo, entonces, esto sería la clase de hoy. Acá les queda otro ejercicio para que traten de hacerlo. Entonces usted viene, mira cómo hicimos este y trata de hacer este. ¿Listo? La próxima clase, si tenemos inquietudes de cómo se resuelve, lo resolvemos. ¿Listo? Pero la idea es que vayamos trabajando. Esto no lo vamos a entregar todavía. Las evidencias van a ser otras. Esto simplemente es un recorderis. ¿Listo? Podemos ir haciendo eso para ir entrando en sintonía, para ir entrando en calor. Listo, entonces espero que les haya gustado, que lo hayamos entendido, que nos motivemos a hacerlo. Y eso sería todo en cuanto al tema. Volviendo a la parte logística, sí. Sí, Alejandra. Ok, listo, profe, que muchas gracias. Listo, con gusto. Volviendo al tema logístico, el tema de algunas personas que no están matriculadas oficialmente en el curso. ¿Quiénes son esas personas? Las que me escribieron al interno y yo hasta ahora pasé una solicitud allá al SENA para que las inscribieran. Entonces toca esperar que me den respuesta a esa solicitud, que puede ser cuestión de una semana, 2 días, puede ser el mismo mañana. Los demás, los que llenaron el formulario y que no hayan hecho el curso, están matriculados, porque si usted ya hizo el curso y lo aprobó, obviamente no lo puede repetir.
La mayoría de ustedes no ha hecho el curso, entonces está inscrito oficialmente. Tampoco compartamos el link al amigo, al compañero, porque no va a estar matriculado acá oficialmente. Entonces, solamente les pido el favor que ingresen las personas que llenaron el formulario y que están matriculadas. ¿Listo? Para no formar desorden. Entonces nos vemos, hoy es martes, nos vemos el jueves. Les voy a compartir la grabación, les voy a compartir la presentación. Y gracias por la participación de hoy. Eso sería Gracias, todo ingeniero. por la sesión de hoy. Entonces espero que les haya. Muchas gracias, Nos vemos profe. el jueves. Muchas gracias. Feliz noche. Listo, igualmente. Que descansen. Gracias, profesor. Listo, nos vemos el Muchas jueves. gracias. Gracias, profe, muy amable, que tenga feliz noche. Listo, igualmente. A ustedes por la participación. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, profe, bendiciones. Listo, gracias a ustedes. Listo, profe, muchas gracias. Listo, que descansen. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Que descansen. Profe, una pregunta. Señor. Una pregunta. ¿La grabación eso la comparte en el grupo de WhatsApp? O... Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Feliz Listo, a noche. usted. Muchas gracias, profe. Listo, que descansen. Gracias.